Historias de terror de escritores famosos. Bienvenidos una vez más a Creepycracia. Y recuerden que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Toda antología de relatos de miedo sin duda debe incluir alguna de las obras de los auténticos maestros del género, especialistas natos en el difícil arte de contar historias de terror para no dormir. Historias que desde hace décadas siguen erizando la piel de muchos y que han servido de inspiración a muchos de los autores contemporáneos. A continuación, te damos un poco de las historias de terror de escritores famosos. La verdad sobre el caso del señor Valdemar, por Edgar Allan Poe. El extraño caso del señor Valdemar es un cuento de terror de Edgar Allan Poe, que se publicó por primera vez en 1845. Causó polémica porque muchos lectores creyeron que estaba basado en hechos reales y que se trataba de un reportaje periodístico en lugar de una historia de ficción. El narrador de esta historia de miedo es un médico que desea mantenerse en el anonimato, por lo que solo indica que se llama P. El doctor, que es un verdadero experto en hipnosis, propone un interesante experimento a su amigo, el señor Valdemar, que está enfermo de tuberculosis. Desea hipnotizarlo cuando se encuentre al borde de la muerte. Valdemar accede, y pocas horas antes de su muerte, P lo hipnotiza con éxito. Pasan los días y su cuerpo se va poniendo rígido. Su rostro adquiere una expresión cadavérica y su carne empieza a descomponerse. Pero el señor Valdemar sigue respondiendo a las preguntas del doctor. Su voz sepulcral parece proceder del más allá cuando afirma: "Estoy muerto". Después de pasar 7 meses en este estado, el moribundo suplica que lo dejen en paz, y P decide sacarlo del trance hipnótico. En el instante en el que es liberado, el cuerpo de Valdemar se descompone en una masa viscosa y casi líquida que se derrama sobre la cama. La declaración de Randolph Carter, por Lovecraft. La decisión de Randolph Carter es un cuento de horror de Lovecraft, publicado en 1920. El personaje de Randolph Carter, que estudia el ocultismo, representa al propio escritor estadounidense y aparece en diversas obras suyas. El narrador de este cuento de terror es Randolph Carter, quien explica lo sucedido en el cementerio de Big Cypress Swamp. Tras encontrar cierta información en un libro misterioso escrito en árabe, el ocultista Harley Warren, amigo de Carter, descubre que en el interior de una de las criptas de este cementerio hay una especie de pasadizo que conduce al mundo subterráneo, donde habitan criaturas demoníacas. Los dos amigos llegan al cementerio alrededor de la medianoche y levantan una pesada losa. Unas escaleras de piedra descienden hacia las tinieblas. Warren insiste en que Carter permanezca en el exterior,
y él baja, alumbrándose con una linterna. Aunque siguen en contacto a través de un cable telefónico. Algunos minutos después, Warren habla por el teléfono y afirma estar viendo algo asombroso y a la vez monstruoso. Luego, con un tono de voz más apremiante, le ordena a Carter que vuelva a colocar la losa y se marche. Carter escucha por última vez a su intrépido amigo, cuando éste grita con terror y exclama: ¡Son legiones! Tras unos instantes de silencio, una criatura monstruosa dice: ¡Insensato! Warren ya está muerto. El guardavías, por Charles Dickens. El guardavías, 1866. Está considerado como uno de los grandes cuentos victorianos de fantasmas, además de un claro ejemplo de relato de horror psicológico. Dos acontecimientos reales inspiraron a Charles Dickens: el choque de varios trenes en el túnel de Clayton, Reino Unido, en 1861, y el descarrilamiento de un tren en Staplehost, en 1865, en el que viajaba el escritor británico. Los protagonistas de esta historia de terror son el mismo narrador y el guardavías. Un hombre que debe pasar toda la noche en una caseta a pocos metros de la boca de un túnel. La primera vez que el narrador ve al guardavías, este lo llama desde arriba de la hondonada: ¡Eh! ¡Oiga! ¡Ahí abajo! Palabras que inquietan visiblemente al hombre. El narrador vuelve a visitarlo a la noche siguiente, y más confiado, el guardavías le confiesa el motivo de su desasosiego. Un espectro se aparece en las vías del tren, cerca de la boca del túnel. Solo él puede verlo y oírlo gritándole: ¡Hey! ¡Oiga! ¡Ahí abajo! ¡Cuidado! No logra contemplar su rostro, pues lo oculta con el brazo izquierdo, mientras agita el derecho. Tras la aparición del espectro, siempre ocurre alguna desgracia. Después de la primera ocasión se produjo un accidente ferroviario y murieron varias personas, mientras que tras la segunda, murió una joven pasajera. Lo que más aterroriza al guardavías es que ha visto al fantasma por tercera vez y no sabe qué nuevo horror se avecina. Se despiden y el narrador, escéptico, se aleja pensando en que aquel hombre necesitaría ayuda médica. Al día siguiente, mientras está paseando, el narrador ve a varias personas cerca del túnel. Le informan que una locomotora ha arrollado al guardavías, a pesar de que el maquinista le avisó agitando el brazo derecho y gritándole: ¡Hey! ¡Oiga! ¡Ahí abajo! ¡Cuidado! La pata de mono, por W. W. Jacobs, de Monkey's Paw. Es un relato de terror de W. W. Jacobs, escrito en 1902. Stephen King se inspiró en él para su novela Cementerio de Animales. Varias versiones de este cuento han aparecido en diferentes series televisivas, en Historias para no dormir, en Cuentos de la cripta e incluso en Los Simpson. Los White son una familia inglesa compuesta por el padre, la madre y su hijo Herbert. La historia comienza con la visita del sargento Morris, un amigo de juventud del señor White.
Mientras conversan, el militar empieza a recordar varias anécdotas y entonces menciona la pata de mono disecada que llegó hasta sus manos en la India. Les explica que la pata de mono fue hechizada por un fakir y que funciona como un talismán, pues es capaz de conceder 3 deseos. Él ya pidió sus deseos y no guarda un grato recuerdo del asunto, por lo que desea deshacerse de ella. La arroja a la chimenea para evitar que pueda dañar a más gente. Pero el señor White la rescata y entrega unos billetes a su amigo para formalizar la compra. Piden el primer deseo: 200 libras para saldar la hipoteca. Parece que la pata de mono se mueve durante unos segundos, pero no ocurre nada más. Durante el día siguiente reciben una terrible noticia. Mientras trabajaba, su hijo ha quedado atrapado en una de las máquinas de la fábrica y ha fallecido. Recibirán como compensación 200 libras. La señora White queda tan afectada que convence a su marido para que pida un segundo deseo: que su hijo vuelva a la vida. En efecto, durante la noche llama a la puerta lo que queda del cuerpo de Herbert, destrozado por la maquinaria. Mientras su mujer se dispone a abrir, el señor White pide un tercer deseo. Cuando la puerta se abre, no queda rastro de su hijo.